la directora de epidemiología de la Secretaría de Salud, porque en Arizona ya hay un caso, pero, obvio, los sistemas de salud endeble como este, como el de México, a ver, ¿qué medidas están tomando o con la Secretaría de Salud? Priscila. A ver, Técnica, Bueno, buenos buenos días. días. Bueno, ¿Cómo está viendo la efectivamente, Secretaría de Salud, el desarrollo del coronavirus? Porque veo que hay también a nivel nacional ya una emergencia, o u operativos especiales. sí, de hecho, el día de ayer se emitió un comunicado por parte de la Organización Mundial de la Salud, en donde ya se clasifica como un evento de interés a nivel mundial, ¿no? Entonces, derivado de este comunicado, pues se desarrollan una serie de actividades que incluso el día de ayer lo comentaba la Dirección General de Epidemiología en su conferencia de prensa, ya se vienen haciendo en México desde prácticamente desde que nos enteramos de la existencia de este brote en China. Las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y los CDC es reforzar la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno de los casos, el aislamiento de los casos primarios, el seguimiento de contactos y las medidas, seguir promocionando medidas de prevención y de protección personal, que son actividades que ya se estaban haciendo desde antes de la emisión de este comunicado de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por el momento no hay cambios en las acciones que estamos haciendo, sino seguir reforzando todo lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros, México específicamente no tiene una postura de impedir el ingreso de ninguna persona de ninguna parte del mundo, sino la estrategia es especialmente la detección oportuna, el aislamiento y el seguimiento de contactos, ¿no? Dicho sea de paso, pues México es aquí en la región de Panamericana que tiene el diagnóstico, que tiene la técnica montada de biología molecular en la Ciudad de México para realizar diagnóstico confirmatorio de casos del nuevo coronavirus. Entonces eso también nos da una ventaja, ya que podemos confirmar casos y establecer las medidas pertinentes de forma inmediata. Sin embargo, no nos esperamos, ¿no?, a confirmar el caso, sino que desde que es sospechoso se empiezan con las medidas de contención. Sin embargo, tener a la mano el diagnóstico confirmatorio pues nos da una seguridad y una ventaja, ¿no?, sobre otros países clasificados como con un sistema de salud débil, ¿no? Sí. Ahora, respecto al caso de Arizona, hasta el ¿Qué momento. medidas está tomando Sonora, por ejemplo, aquí? Porque, exacto, estarán en cuarentena quienes lleguen de China. Por ejemplo, esa es una regla que ya dijo el canciller Marcelo Ebrard. Por ejemplo, a nivel nacional está también una estrategia contra el coronavirus. El Comité Nacional para la Seguridad en Salud está a cargo del seguimiento de esto. Entonces, en Sonora, ¿cómo o qué estamos haciendo? Bueno, primero nosotros estamos alineados a las indicaciones del Comité Nacional de Seguridad en Salud, que efectivamente sesionó el día de ayer y que realizó las recomendaciones también que te acabo de mencionar. Respecto hay una pregunta muy frecuente, ¿no?, que es cómo se va a blindar la frontera norte de México, y la respuesta es la misma. Nosotros no podemos impedir el libre tránsito. La medida del aislamiento será acorde a la presentación clínica, es decir, a la sintomatología del paciente. Si un paciente viene de un área de riesgo, de China o de alguno de los lugares con transmisión ya comunitaria, y no tiene síntomas, nosotros no vamos a establecer un aislamiento obligatorio, ¿no? Simplemente se toman sus datos y se establece un seguimiento telefónico para corroborar que efectivamente el paciente, el viajero, permanezca asintomático. De lo contrario, si es un paciente que viene de un área de transmisión y que presenta alguno de los datos compatibles con esta enfermedad, que son tos, fiebre, rinorrea, un cuadro respiratorio,
pues efectivamente se tendrá que hacer lo pertinente, ¿no? Ya sea un aislamiento domiciliario estricto, con seguimiento de contactos, o un aislamiento hospitalario según el cuadro clínico que presente en ese momento, no según la severidad del cuadro clínico. Ahora, otra cosa muy importante que también se mencionó ayer durante la rueda de prensa de la Secretaría de Salud y que también ya lo hemos mencionado nosotros, es que no es cuestión solamente de la Secretaría de Salud, sino es una decisión individual. Si yo viajé a un área de riesgo, a un área de transmisión activa, tengo la responsabilidad y estoy retornando a un lugar donde no hay casos, tengo la responsabilidad de reportarme con los servicios de salud, ¿no? De hecho, Un paciente viene de China, dices, no lo van a aislar, pero no. sí lo van a revisar, ¿no? Es decir, ¿o cómo sería? Se establece contacto con los retornados, con los pacientes, bueno, perdón que diga pacientes, ¿no? Con los viajeros que estén regresando de áreas de riesgo y en caso de estar asintomáticos, se les solicita solamente un seguimiento telefónico, ya sea cada 24 o 48 horas o antes, si así se requiere, pero si están asintomáticos no se debe establecer una cuarentena, no se debe establecer un aislamiento. Esto va en contra de muchas garantías individuales. Nosotros, bueno, México específicamente no tiene esa postura de impedir el libre tránsito, entonces lo que estamos haciendo es fortalecer todos los mecanismos de detección oportuna para identificar rápidamente al primer caso y evitar casos secundarios, es decir, evitar transmisión comunitaria en el lugar en donde se identifique el caso sospechoso. En México al Bien, momento, y aquí están, no sé, el cerco epidemiológico de vigilancia, ¿cómo está aquí en Sonora, por ejemplo, en Arizona? ¿Cómo se está llevando a cabo en Arizona? ¿Ustedes tienen en la frontera alguna presencia especial? no tenemos ninguna presencia especial, pero tenemos el contacto el diario prácticamente con los servicios de salud de Arizona, donde estamos monitoreando cómo cómo van con los sintomáticos respiratorios, cómo van con casos sospechosos, y hasta el momento no tienen casos adicionales al ya identificado en Maricopa. Y estamos igual fortaleciendo tanto la atención médica como la vigilancia epidemiológica en los servicios de salud que están en la frontera, los centros de salud y los hospitales que están en los municipios fronterizos del estado. Entonces, adicionalmente se están haciendo pues campañas de promoción a la salud en donde se solicitan que si han viajado a alguna de las áreas de riesgo, tengan o no tengan síntomas, se comuniquen con nosotros, ¿no? Ahí vienen los teléfonos, son teléfonos de atención y adicionalmente si tienen sintomatología, acuden de forma inmediata al centro de salud que les quede más cerca. Por último, pero los que lleguen de China, ¿cómo ves el criterio de Marcelo Ebrard? Bueno, según la nota acá de Mayolo López de Reforma, Mayolo Ujú. López es muy buen reportero, entrarán en cuarentena quienes lleguen de China. Aquí en Sonora no, entonces, ¿no? Hago énfasis en eso. Exactamente, y de hecho el día de ayer en la conferencia de prensa, insisto, no fue una indicación que se nos dio, ¿no? Nosotros nos alineamos a lo que indica la Dirección Federal de Epidemiología y no fue una indicación, ninguna recomendación tampoco que se haya hecho en el Comité Nacional de Seguridad en Salud. El aislamiento en pacientes asintomáticos que regresen de China no se realizará. De lo contrario, si tienen síntomas, insisto, o sea, el aislamiento está en medida de los síntomas que presenten los viajeros. Si es un viajero que viene sin síntomas, no hay una recomendación para aislamiento ni hospitalario ni domiciliario. Bien, muy bien, pues te agradezco mucho, no sé, Priscila, Sí, ¿tienes? Danica, mi pregunta te saluda Priscila Cárdenas. Buenos Em, días, Priscila.
Mi pregunta es en torno a que después de escuchar el contexto que se tiene en estos momentos en China y las Ujú, medidas de prevención que están llevando a cabo, algunas pues bastante extremas en China, por ejemplo, suspender el ujú. transporte público. Aquí en el estado de Sonora, ¿qué es lo que podemos hacer de primera mano? Lo básico, no es necesario ponernos un cubrebocas, ¿o sí? No es necesario, mira, y eso, qué bueno que lo mencionas, porque el objetivo es generar no es generar pánico, ¿no? Es generar más bien una cultura de cuidado. El cubrebocas azulito que todos conocemos, que luego es utilizado prácticamente durante 24 horas cuando se toman este tipo de medidas, no es efectivo para prevenir enfermedades de este tipo. Entonces es una medida que no resultará útil en caso de que decidan utilizarlo, ¿no? Además, no es una recomendación que estamos haciendo utilizar cubrebocas para nada. Pero ¿qué sí estamos recomendando? Bueno, las medidas generales de higiene y de y de protección a la salud que van a evitar que enfermemos, desde la correcta alimentación con cantidades adecuadas de algunas vitaminas, la C en específico, la higiene de manos con agua y jabón de manera frecuente, evitar tocar nariz y boca con las manos sucias, utilizar gel antibacterial en caso de no tener agua y jabón disponible, el estornudo de etiqueta que es con el ángulo del codo y si uno está enfermo, de preferencia quedarse en casa y no automedicarse. Entonces, esas son medidas básicas que no solo te protegen del coronavirus, sino de cualquier otra infección respiratoria, incluso de la influenza que, dicho sea de paso, esa sí está aquí, al momento sigue siendo más severa que el nuevo coronavirus y pues necesitamos también enfocarnos, ¿no?, en este padecimiento. Muy bien, gracias, Denica. Buenos días. Buenos Estamos en días. contacto. Bye. Adiós. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa, desde su oficina, en cualquier hora o desde las 6:30. También usted nos puede ver para que disfrute del periodismo diferente. Tiene iPhone en la Apple Store, tiene Android en Google Play, en proyectopuente.com.mx. También nos puede ver, tiene WhatsApp 6622-211136. Mande mensaje para denuncias, para comentarios, para que se suscriba y si quiere recibir noticias, ahí en el 6622-211136. Corte y volvemos. Buenas noticias con Luz, el terror en Magdalena, Navojoa, Bahía de Quino, el Super Bowl y mucho más. Esta hora